Como hijas de Dios, hermanas, tenemos el perfecto ejemplo de nuestro Padre como un Dios recto y justo. Y esto solo nos puede llevar a conducirnos en nuestra vida, en nuestras relaciones, aún en nuestros negocios, con honestidad, justicia, fidelidad y generosidad. Si alguna vez en nuestra vida, antes de ser creyentes, hemos sido tal vez tentadas o incluso hemos caído en actuar contrariamente a estas virtudes, ciertamente hoy la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotras debe llevarnos a practicarlas diariamente. Debemos cada día caminar con integridad delante de Dios y de los hombres. Nuestras decisiones deben estar basadas en la verdad de la palabra de Dios. Y si alguna vez tenemos dudas y necesitamos el consejo de alguien, debemos sabiamente ir con una persona piadosa, creyente, experimentada en la palabra de Dios. Dicho esto, vayamos a nuestro pasaje de hoy, Proverbios 11, versículo 14. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Un pueblo o nación que carece de un buen gobierno que lo guíe, sabemos que será fácilmente destruido. Pero su salvación radica en la abundancia de consejeros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una distribución de poderes, el presidente y el Congreso, que son los senadores y congresistas. Es el mismo principio. El presidente no puede tomar ciertas decisiones sin la aprobación del Congreso. Como llevar al país a participar en una guerra, él no puede decidirlo autónomamente, sino que tiene que tomar en cuenta las opiniones del Senado y de los congresistas. Y unánimemente toman las mejores decisiones para guiar al país. En el Antiguo Testamento, asimismo, Dios estableció a 70 ancianos para que sabiamente pudieran guiar y tomar decisiones en beneficio del pueblo. Moisés no podía hacerlo solo. En el Nuevo Testamento, también Dios estableció una pluralidad de ancianos para que ellos de la misma manera pudieran liderar dentro de la iglesia y administrar los asuntos concernientes a ella. ¿Por qué? Porque un solo anciano, un solo pastor, autónomamente el presidente no pueden tomar una buena decisión, sino que es mejor que la sabiduría de todos conjuntamente ayude a guiar o a dar el mejor consejo. Un solo pastor puede equivocarse y en la multitud de consejeros hay seguridad, dice la palabra. Veamos ahora quién es buen consejero. Un buen consejero es aquel que responsablemente da el consejo al necesitado, siempre basado en la palabra de Dios. Hermanas, nosotras como creyentes debemos tener cuidado a quién vamos a pedir consejo, pero también debemos tener mucho cuidado en el momento que alguien viene a nosotros a pedir consejo, teniendo presente que esto implica una gran responsabilidad de dar siempre el consejo de Dios, basado en su palabra. O simplemente, si no nos sentimos capaces o preparadas para dar este consejo, es mejor guiar a la persona con los consejeros preparados y o capacitados para hacerlo. Debemos tener mucho cuidado. El versículo 15 nos dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro.
el asumir la responsabilidad financiera de un desconocido solo demuestra nuestra imprudencia, pues negligentemente estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad económica y así también nuestra tranquilidad y salud mental. Y también puede afectar el patrimonio de nuestra familia y así traer problemas secundarios, problemas que no necesitamos. Sería mejor prestar o regalar antes de ser atrapadas en una trampa creada por nosotras mismas. Veamos cómo dice Proverbios 17:18, versión Palabra de Dios para Todos. Dice, solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro. El consejo de Dios es claro. No podemos decir que no sabíamos, pues Dios no solo es consejero para las relaciones humanas, sino también nos aconseja en el área de nuestras finanzas, en nuestros negocios, en el patrimonio de nuestra familia, cómo administrarnos, cómo llevar las finanzas. Su palabra es completa y es suficiente. Nos libra de caer en la negligencia, de perderlo todo por una mala decisión. Y continuando con el versículo 16 dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Este versículo hace el contraste entre una mujer honesta, quien es alabada, contra el hombre violento que ha ganado sus abundantes posesiones haciendo uso de su fuerza. Esta mujer es nombrada agraciada por su hermosa apariencia, no es nombrada agraciada por su hermosa apariencia, sino por su gentileza y su temor a Dios. Veamos lo que dice el Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer de buen corazón se gana el respeto de los demás, pues su valor radica en la honestidad. Pero el hombre que menciona este pasaje, que ha obtenido sus riquezas deshonestamente, sintiéndose macho o prepotente utilizando la fuerza, está muy lejos de ganarse el respeto o admiración de los demás. Su falso sentido de poder solo muestra cómo su seguridad siempre está en juego. Se sabe que estos hombres viven pagando a otras personas por su protección y por ocultarlos, pues temen ser atrapados por otros hombres iguales o peores que ellos, o por otras personas que buscan justicia por el fraude que ellos hayan cometido. Viven en la opulencia, pero constantemente atormentados por su pecado. Sin embargo, la mujer bondadosa cosechará su recompensa después de haber sembrado justicia. Veamos qué dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es, hermanas, quien siembra fraude o corrupción obtendrá el resultado de lo mismo que sembró. Y quien siembra el bien, siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice el versículo 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El hombre misericordioso es aquel que se comporta rectamente con los demás, es leal con su prójimo,
Este hombre misericordioso tiene presente y obedece el mandato de amar a su prójimo como a sí mismo. Su bienestar está basado en poner por encima de sí el bienestar de otros. Pero aún así, al beneficiar a otros, él es beneficiado también al mismo tiempo. Este hombre vive en paz consigo mismo y con los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No así el hombre despiadado, pues con su mal proceder se hace daño a sí mismo y no puede tener paz en su corazón. El hombre malo lleva en su pecado su propio castigo. Este hombre no tiene compasión por el sufrimiento que pueda causar a otro su comportamiento. No tiene temor de Dios. Podemos ver claramente el ejemplo de un hombre cruel en Génesis 4. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después de esto, Dios maldijo a Caín, diciéndole, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dios vio cómo el rostro de Caín cambió y el odio hacia su hermano se dibujó en su semblante, por lo que Dios le advirtió cuál sería su fin si él cayere en las garras de su propio pecado. Pero a Caín no le importó la advertencia de Dios. Y premeditada y despiadadamente planeó y ejecutó el asesinato de su hermano Abel. Solo podemos imaginarnos el dolor que causó a sus padres. Este es el claro ejemplo de un hombre cruel que no solo se atormenta a sí mismo, sino que causa dolor en los demás, en quienes les rodea. Dice el versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El estafador actúa con engaños desea obtener riquezas, mas a la larga perderá sus ganancias. Todo aquel que hace dinero falso, que hace fraudes, tarde o temprano, pierde sus posesiones y termina en la cárcel o termina en la muerte. No así el que basa su trabajo en la rectitud y todo lo que hace es justo. Este como recompensa obtendrá de parte de Dios ganancias duraderas. La recompensa puede ser material o espiritual. Veamos qué dice Gálatas capítulo 6, versículos del 8 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que siembra para su carne dedica su tiempo y esfuerzo para satisfacer sus deseos pecaminosos. Solo cosechará destrucción.
Mas el que ocupa su tiempo y esfuerzo en hacer obras buenas que agradan a Dios, tendrá como resultado la bendición y aprobación de Dios. El que busca hacer lo bueno, hermanas, es el que conoce que su Padre es bueno. Uno de los atributos de Dios es que Él es bueno. Y Dios espera de nosotros que nosotros hagamos también lo bueno, que seamos imitadores, imitadoras de Él. Él es nuestro perfecto ejemplo como Padre de bondad. Nosotros debemos hacer lo mismo que Él espera de nosotros, y todo esto sale y es resultado de una relación con Él como hijas de Dios. Porque conocemos a nuestro Padre, que es bondadoso, es porque queremos y buscamos y nos esforzamos en hacer el bien. Dice el versículo 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Vivir justamente se recompensa con la vida, y el que hace lo malo hallará la muerte. Hermanas, amar a Dios es la vida y el bien. Rechazar a Dios es la muerte y la maldad. Todo aquel que tiene temor de Dios no solo encontrará la vida, sino que también el reposo en el Señor. Su corazón estará en paz. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Aquí Dios está hablando a Moisés. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios no solo le pone delante a Moisés la opción de la vida y la opción de la muerte, o la bendición y la maldición, sino que le invita a escoger la vida. Le aconseja escoger la vida para que viva él y su descendencia. Así nosotros, hermanas, Dios cada día nos pone delante la opción de hacer el bien o hacer el mal, de vivir o morir. Moisés debía escoger entre esas dos alternativas, amar a Dios, obedecerle, y así recibir las bendiciones de Dios y la vida, o rehusarse a hacerlo para luego recibir un severo castigo y después aún también la muerte. Y así Dios a nosotras nos pone estas dos alternativas: amar a Dios, obedecerle y recibir sus bendiciones y la vida, o rehusarnos a hacerlo para luego recibir un severo castigo y después aún también la muerte. Dice el versículo 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Jehová detesta las actitudes pecaminosas de los malvados. El camino de los malvados es retorcido y solo buscan hacer el mal. Estas actitudes pecaminosas las encontramos en Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos pecados, hermanas, nos permiten ver la terrible condición del hombre y hasta dónde su pecado puede destruir a otros. Lo que hay en el corazón del hombre es abominación a Jehová. Continuando con este versículo 20 de Proverbios 11 dice, mas los perfectos de camino les son agradables. El hombre o la mujer que camina en integridad delante de Dios son las personas que temen a Dios, que son honestas, sinceras y buscan la unidad entre hermanos. Estas son personas que buscan deleitar a Dios con sus actitudes. Por ejemplo, podemos ahora sí que poner el ejemplo, válgame la redundancia, de Abel, quien buscó agradar a Dios con lo mejor de sus ovejas. Así nosotros debemos cada día esforzarnos y buscar agradar a Dios, ofrecerle nuestras mejores actitudes. Y esto lo podremos lograr sujetando nuestros deseos pecaminosos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, y dejando así que Él sea quien dirija nuestros actos de acuerdo a su voluntad. En el versículo 21 de Proverbios 11 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Un día tendrá que suceder en que los pecadores serán sentenciados y los de camino recto serán rescatados a causa de su relación con Dios. No hay escapatoria para el malvado. Tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre él. No debemos ocuparnos en pensar o siquiera desear el castigo del impío, pues Dios es quien ya ha destinado el día y la hora en que éste perecerá. El íntegro de corazón será librado del juicio, pues ha puesto su confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz y ha sido justificado así delante del Padre. Y debemos estar gozosas por esto. Hemos sido libradas del juicio, pues hemos puesto nuestra confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz. El versículo 22, miren lo que dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Las mujeres israelitas utilizaban anillos en la nariz como adorno, tal como hoy en día se usan aretes y anillos en los dedos. Antes se usaban anillos o se utilizaban anillos en la nariz. Y qué incongruente decir que un zarcillo de oro embellece a un cerdo, según dice el versículo, pues se consideraba un animal sumamente inmundo. Solo me puedo imaginar cómo se veía ante los ojos de todo el mundo este animal considerado inmundo, con un zarcillo de oro igual al que usaban las mujeres como adorno. Pues de esta misma manera, es incongruente decir que la belleza física de una mujer puede excusarla de su falta de razón. En pocas palabras, el que una mujer sea bonita no la excusa o justifica de ser una mujer necia. Su belleza no podrá ocultar su falta de moral o su falta de discreción. Nuestro adorno debería ser el juicio y la prudencia. Un ejemplo de prudencia en la Biblia es Abigail, la mujer de Nabal, quien valiente y humildemente se enfrentó a David y a sus 400 hombres para impedir que estos mataran a Nabal su esposo y a sus hombres, pues éste había humillado a David. Nabal, su esposo, había humillado a David, y David ahora buscaba matarle a él y a sus hombres. Y justo cuando venían a cumplir su venganza,
ella le salió al encuentro, ni siquiera le avisó a su esposo, no sabía siquiera si iba a regresar a hacerle saber lo que había hecho. Salió a su encuentro con una ofrenda de paz que había preparado y David cedió a sus súplicas y decidió no matarlos. Y estas fueron las palabras de David: bendito sea el eterno Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Esta mujer había evitado una tragedia, hermanas. Porque vive el eterno Dios, le dijo David, vive el eterno Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David, dice la palabra que David recibió de su mano lo que le había traído. Y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Wow, hermanas, que un varón le dijera eso a una mujer en aquellos tiempos era pues algo para valorarse, algo de admirarse. Esta mujer, como resultado de su relación con Dios, porque no podemos decir que no tenía una relación con Dios, sino que su testimonio, su prudencia, solamente evidenciaba que ella era una mujer que conocía perfectamente al Dios de Israel. Ella sabía y tenía la seguridad que Dios la respaldaba, además de ser una mujer prudente como resultado de tener una relación con Dios. Y esta historia, si ustedes la quieren consultar, la pueden ver en 1 Samuel, capítulo 25. Qué ejemplo de mujer, hermanas. Necesitamos estar conectadas al Señor en intimidad para que a la hora que venga la tormenta y venga la prueba, podamos tomar decisiones sabias y prudentes. Y así evitar tragedias como esta mujer evitó una grande tragedia. Y todo resultó para bendición. Había cambiado hasta el parecer del rey David. Continuemos con nuestro versículo 23. Dice de nuestro capítulo 11 de Proverbios, dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El deseo del justo está siempre encaminado al bien, a hacer lo bueno. El justo busca hacer el bien porque conoce al Dios benévolo, aquel Dios que se preocupa y atiende a sus hijos, como aquel Dios cual encontramos en Salmo 23. El Señor es mi pastor y por eso nada me faltará. El bien siempre estará en mi casa, porque así Él lo ha establecido. Y por esta y muchas razones más, el justo, conociendo y experimentando en su propia vida todas las cosas buenas, también de la misma manera es su deseo el hacer el bien. No hacer el bien resulta en pecado. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Más nos valiere no haber conocido la verdad, si es que no vamos a hacer lo bueno, hermanas. Dice Salmos 38, 9. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Todos los deseos de nuestro corazón están delante de Dios. Nuestros clamores y anhelos, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Dios escucha nuestro clamor, que Dios conoce los deseos que albergamos en nuestro corazón. Y esa, hermanas, solamente puede ser nuestra esperanza. Pero, ¿cuál es la esperanza del pecador? Este busca siempre la oportunidad de demostrar su ira. Su intención siempre es hacer el mal.
Sus pensamientos maquinan y planean el momento de externar su odio, su coraje, contra todo aquel que aborrece. O simplemente su iracundo corazón se volca ante cualquier persona que se cruce en su camino. No sé si les ha pasado que en la calle o en algún lugar donde vamos hay personas que traen una ira tan grande que se les sale por los ojos, o cualquier error que alguien comete, ya sea manejando o de cualquier forma, explotan y sale de ellos ira y contienda, enojo, y lo volcan hacia los demás. Este es el resultado del enojo y de la ira que ellos cargan en su corazón. Y esa es su única esperanza mientras tengan esa condición, mientras estén en esa condición sin Dios. Dice el versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Un alma generosa prospera y aún recibe ayuda de otros. Fíjense la definición bíblica de generosidad: virtud o cualidad personal consistente en la disposición desinteresada para prestar servicios o aportar las propias cualidades o recursos sin esperar nada a cambio. Virtud o cualidad personal consistente en la disposición desinteresada para prestaros servicios o aportar las propias cualidades o recursos sin esperar nada a cambio. Dar de manera incondicional, sin poner condiciones. No es me das, te doy, sino es que das abundantemente sin esperar nada a cambio, sin esperar recibir nada. La Biblia habla bastante sobre la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino, hermanas, y noble, que no busca recibir nada a cambio. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón generoso que refleje el corazón de Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha dado todo abundantemente y sin reservas. Aquí hay un principio: la generosidad que viene por la bendición de Dios asegura el aumento, mas la tacañería lleva a la pobreza. En el libro de Deuteronomio se habla sobre las leyes que eran en aquel tiempo sobre los esclavos. En el capítulo 15, versículos del 12 al 14 dice: si tu hermano hebreo o hebrea se vendiere a ti en pago del incumplimiento de alguna deuda no pagada, se verá obligado a servirte por 6 años, y al 7º le despedirás, le dejarás libre. Y cuando lo despidas, cuando le dejes libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido a ti primero. Jehová nos bendice, hermanas, para bendecir a otros. Dios nos bendice, nos da para dar a otros. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si nosotros recibimos en abundancia, ¿por qué no dar en abundancia? Si no es así, hay un problema en nosotros. Hay algo que no está funcionando bien. ¿Será que no estamos creyendo esta palabra? ¿No estamos siendo sensibles a la voz de Dios que nos manda dar a otros lo que Él primero nos ha dado a nosotros?
Dice el versículo 24, continuando con este mismo versículo, dice: y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Un hombre que retiene lo que debe entregar llega a sufrir necesidad. El que no extiende la mano al necesitado, posiblemente el día de mañana llegará a ser él quien extienda la mano para pedir, porque va a padecer escasez. Su misma condición lo llevará a esto. Versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que da abundantemente, abundancia recibe, y el que riega también será regado. Miren lo que dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Proverbios 31:20 dice, alarga su mano al pobre. La mujer de Proverbios, la mujer virtuosa, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella es de bendición para otros, porque Dios la ha bendecido. Dice el versículo 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El grano, hermanas, en una sociedad agrícola como la de aquel tiempo, era un medio principal de intercambio. Así que acapararlo afectaría drásticamente los precios, pero el que vendía sus granos y no los retenía era una bendición para todos los demás, era bien visto ante los ojos de todos. Pero aquel que retenía el grano era aborrecido por todo el pueblo. Este hombre no lo guardaba por sabiduría de manera de prevenir si es que acaso viniera la escasez, sino que lo hacía con la intención de que cuando ya no hubiera suficiente para todos, se aprovecharía de las circunstancias y lo daría a un mayor precio. Lo que veíamos viendo ahora con la pandemia, que los rollos de papel higiénico se desaparecían de las tiendas y resulta que por la demanda el precio subía. Cuando lo llegabas a encontrar en alguna tienda estaba al triple. Y eso que era un abuso de parte del mercader, del vendedor hacia nosotros, porque teníamos que comprarlo 3 veces más caro. Ellos aprovechaban esta situación. Y esto lo hemos venido viendo cuando cualquier catástrofe sucede, empiezan a vender el agua, a guardarla, cuando hay escasez de agua, y el agua para tomar, y después la querían vender muy cara. Ese es un acto deshonesto y abusivo. Eso no lo podemos hacer nosotros los hijos de Dios. Eso no lo puede hacer el justo y el recto. Si nosotros nos decimos que caminamos en rectitud y en justicia, no podemos hacer estos actos abusivos, deshonestos. Y siguiendo con nuestro versículo 27, dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Como dicen, hermanas, el que busca encuentra. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Hay quienes desde el amanecer buscan el bien y se ganan el favor de los demás y se esfuerzan por hacer el bien a otros. Sus mentes están ocupadas en saber cómo voy a bendecir o a quién voy a bendecir. Pero no así los malos, que no pueden dormir pensando y maquinando solo en hacer el mal, acarreando maldición a su vida. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que buscan la justicia de Dios reciben lo que anhelan, no así los que procuran hacer su propia justicia. Salmos capítulo 7, versículo 15, versión Palabra de Dios para Todos, dice, los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros.
caerán en su mismo hoyo que ellos mismos hicieron. Dice el versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Jesús dice que los tesoros de este mundo pueden ser destruidos por el orín y la polilla y robados por los ladrones. En Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esas riquezas, como las hojas en el otoño, se marchitan y se secan. Entonces, confiar en las riquezas terrenales es destruirnos a nosotras mismas. Pero confiar en Dios es prosperar, ser constantemente renovados, pues los justos reverdecerán como el follaje. Nosotros no vivimos confiando en nuestras riquezas terrenales. Esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y eso es lo único que nos puede hacer prosperar, reverdecer como el follaje, ser renovadas. Dice el versículo 29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El que perturba su casa, su familia, no heredará nada, y asimismo el insensato terminará sirviendo al inteligente. El padre que descuida el patrimonio de su familia siguiendo sus apetitos carnales, haciendo un uso imprudente de las riquezas de la familia, termina llevando su hogar a la ruina. ¿Cuántas veces no hemos visto hombres que siguen sus apetitos carnales apostando el patrimonio de su familia en juegos, en apuestas, y a veces han dejado a su familia en la calle y en los peores casos han apostado a su propia esposa? Estos hombres no heredarán nada. Eso es heredar el viento. No heredarán nada. Ahora estos hombres acabarán siendo el siervo de quien ha manejado bien sus finanzas. Dice el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El resultado de la rectitud es la vida. La vida en la Biblia está esencialmente vinculada a nuestra relación con Dios. La vida en la Biblia está esencialmente vinculada a nuestra relación con Dios. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Alguien que no tiene esta relación con Dios, quien es la fuente de vida, va camino a la muerte. Este versículo no se refiere al evangelismo, sino a practicar nosotras mismas la justicia para los demás. Practicar la justicia es el fruto que nos lleva a ser como fuente de vida para otros. Así podremos bendecir otras almas, atraer almas hacia el camino de la sabiduría. Y dice versículo 31, último versículo del capítulo 11 de Proverbios, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Cuánto más el impío y el pecador? Está afirmando. Dios ya tiene preparada la recompensa y bendición para el justo en el día final, premios y galardones. Pero aquí en la tierra, Dios nos recompensa con su cuidado y bondades. Dice Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, redimidas, rescatadas de nuestro pecado,
Antes éramos esclavas del pecado, mas ahora nos ha hecho libres para vivir una vida gloriosa en Cristo, salvas por gracia, por medio de la fe que nos fue concedida sin pedir nada a cambio. Salvas por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, para pagar por cada uno de nuestros pecados y así darnos vida eterna. Tenemos su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de la prueba podemos estar confiadas en Él. Pero diferente es la recompensa del impío. Él recibirá el castigo de Dios, que viene sobre todo aquel que ha decidido hacer lo malo y confiar en su propia prudencia. Proverbios 11:21 nos dice que ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Así es, hermanas queridas. Llegamos al final de nuestro estudio y podemos ver que tenemos un Dios justo y recto, que nos ha dado el mejor ejemplo en su Hijo Jesucristo, quien es la sabiduría y quien vino a cumplir primeramente Él la sabiduría. Por eso es que no podemos decir que todos estos versículos de todos estos pasajes de Proverbios se nos han encomendado a cumplirlos por nuestras propias fuerzas, porque no es así. Primero Jesucristo las cumplió la sabiduría Él mientras estuvo aquí en la tierra y fue el perfecto ejemplo para que nosotros le sigamos y hagamos lo que Él hacía. Y ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el que nos ayuda a llevar a cabo estos principios de sabiduría. Démosle gracias a Dios porque por medio de Él podemos hacer lo que Él espera de nosotros, por medio de esa relación que Él ahora tiene con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía y nos capacita por medio de su palabra para que podamos cumplirla. No hay excusa. Esto puede ser posible por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en nosotros. No lo hacemos solas, sino lo hacemos en Él. Damos estos pasos de sabiduría en Él. Y así llegamos al final de nuestro estudio y espero podamos poner en práctica cada uno de estos dichos. Son unos dichos cortos, pero profundos, que nos guían y nos muestran cómo conducirnos con sabiduría, cómo tomar sabias decisiones, siempre con la finalidad de agradar a Dios con nuestra vida, siempre con la finalidad de honrarlo con nuestro testimonio y darle siempre la gloria y la honra a Él. Oremos, queridas hermanas, para terminar. Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel y por medio de tu palabra nos muestras tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos aconsejas aún en los detalles más insignificantes, así como en los detalles de mayor importancia. Eres tú siempre nuestra guía, nuestro sostén, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Te amamos, te adoramos y te pedimos que nos ayudes cada día a caminar por el camino angosto
de la forma que tú quieres que te agrademos, Señor. Que hagamos lo que tú quieres que hagamos y que cumplamos tu palabra cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.